Bienvenidos a un nuevo video de ENSIMAT, en esta ocasión en la unidad 6, sucesiones aritméticas geométricas para segundo año de bachillerato. Estamos en la clase 1.5, en el cual vamos a abordar el tema sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1, por el profesor Marvin Castillo. Iniciamos. El problema inicial nos plantea la siguiente situación. Resuelve cada literal. En el literal A nos preguntan ¿cuánto vale la suma 1 más 2 más 3 más hasta llegar más 28 más 29 más 30? Busca una forma de calcularla sin sumar término a término. En el literal B, si se tiene los números 1, 2, 3, puntos suspensivos, hasta n-3, n-2 y n-1, ¿cuánto vale la suma de todos ellos? En el literal C, ¿cuánto vale la suma S de n de los primeros n términos de la sucesión a sub n igual a sub 1 más el factor n menos 1? En el literal D, en la sucesión aritmética a sub n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? También nos dan un tic. Para el literal A considera también la suma 30 más 29 más 28 más puntos suspensivos más 3 más 2 más 1, o sea, de forma descendente. Sin más preámbulo, vamos a darle solución. Entonces, en el literal A nos preguntaban ¿cuánto vale la suma 1 más 2 más 3 más, sumando continuamente hasta 28 más 29 más 30? Busca una forma de calcularla sin sumar término a término, que significa que vamos a buscar un método por el cual nosotros sumemos cada uno de estos términos, pero sin sumarlos uno a uno. Vamos a pensar en una forma de cómo lo podemos hacer. Si se fijaron, nos daban un pequeño tips para poder resolverlo. Lo vamos a tomar en cuenta. Tenemos entonces la suma de 1 más 2 más 3 más punto suspensivo, significa que la suma continúa hasta que lleguemos a más 28 más 29 más 30. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un método en el cual nosotros vamos a invertir la suma y la vamos a colocar debajo de cada uno de estos, pero ahora iniciando de forma descendente. Vamos a colocar entonces 30 más 29 más 28 más puntos suspensivos hasta que lleguemos de nuevo a 3 más 2 más 1. Ahora tenemos la suma pero colocada de forma descendente y ahora la vamos a operar. Vamos a sumar 1 más 30 y esto nos da 31. Vamos a hacer lo mismo con 2 más 29 y esto nos da 31. Vamos a hacer lo mismo con 3 más 28 y eso nos da 31. Así hasta que lleguemos a la siguiente. Ahora vamos a sumar 28 más 3 y eso nos da también 31. Ahora sumamos 29 más 2 y eso nos da también 31. Sumamos en esta ocasión 30 más 1 y esto también nos da 31. Si se fijan, tenemos cuántos términos. Si partimos desde el 1 y llegamos hasta el número 30, significa que tenemos en este caso 30 términos. Entonces tenemos el resultado de 31 30 veces. Entonces esto va a ser igual. Para calcular esta suma tendríamos que sumar 30 veces 31, o lo que equivale a multiplicar 31 por 30. Pero para darnos cuenta de que estamos trabajando esta parte, estamos sumando dos veces la misma sumatoria de 1 hasta 30, solamente que una de forma descendente y una de forma ascendente, pero nosotros queremos el resultado solo de 1. Entonces vamos a decir que la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta 28, 29, 30 es igual a 31 por 30, pero partido entre 2, por la razón de que la hemos sumado dos veces. Entonces vamos a realizar esta operación para obtener cuánto vale la suma. Simplificamos el 30, 30 tiene mitad, eso sería 15, y simplificamos el 2 del denominador y esto nos daría 1, teniendo en total entonces la multiplicación 31 por 15, que nos daría como resultado 465. Seguimos con el literal B.
Entonces, por lo tanto, podemos asegurar que la suma de 1 más 2 más 3 más hasta 28 más 29 más 30 nos da como resultado 465. Seguimos entonces con el literal B. Si se tienen los números 1 más 2 más 3, 1, 2, 3 puntos suspensivos hasta n-3, n-2 y n-1, ¿cuánto vale la suma de todos ellos? Entonces vamos a tomar el mismo mecanismo que utilizamos en el literal anterior para realizar esta operación. Entonces vamos a sumar 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta que lleguemos a n-3 más n-2 más n-1 y vamos a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a invertir la sumatoria y vamos a sumar entonces 1 con n-1, colocamos n-2, n-3 hasta que lleguemos a 3, 2, 1. Y ahora vamos a realizar esta operación. Sumamos entonces 1 más n-1, que eso nos va a dar como resultado n. Tenemos un 1 negativo y un 1 positivo, ellos se anulan y solo nos queda n. Más 2 más n-2, un 2 positivo y un 2 negativo, entonces solamente nos queda n. Ahora 3 más n-3, también pasa lo mismo con el número 3 y solo nos queda n, más puntos suspensivos, más n-3 más 3, eso nos daría n, más n-2, eso nos daría como resultado n, y n-1 con 1, eso nos daría resultado n. Entonces, como son n-1 término, si nos fijamos acá el último término es n-1, indica que llega hasta n-1 la sucesión. Entonces tenemos que encontrar la sumatoria sumando n-1 veces esa cantidad de n's, o lo que equivale a decir n por n-1. Pero tenemos la misma situación, que hemos vuelto a sumar dos veces la suma y solamente nos la pedían una vez. Entonces vamos a decir que la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta que lleguemos a n-3 más n-2 más n-1 es igual a n por n-1 partido entre 2 de forma general para n-1 término. Y esto va a ser válido para cualquiera de las operaciones que nos aparezcan de este tipo. Por tanto, para n-1 términos tenemos, y aquí concluimos con nuestra fórmula, que esta fórmula la vamos a estar utilizando en los problemas, así que hay que prestarle mucha atención. Continuamos con el literal C. ¿Cuánto vale la suma S de n de los primeros n términos de la sucesión a sub n igual a sub 1 más n menos 1? Entonces, como es una sucesión y es aritmética, los términos se calculan sumando la diferencia. Partimos de a sub 1, que es nuestro primer término, sumamos la diferencia y vamos a obtener el siguiente. De esta forma, S de n sería igual entonces al primer término más la diferencia, una vez la diferencia, y eso nos daría el segundo término. Para llegar al tercer término sería más el segundo término más la diferencia, esto nos daría el tercer término. Repetimos más puntos suspensivos hasta que lleguemos a n-2, sumamos la diferencia, más esto nos daría a sub n-1, sumamos también la diferencia, y esto nos llegaríamos hasta a sub n, que es el último término, como lo muestra acá la fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es retomar el mismo procedimiento que utilizamos en el anterior, solamente que ahora para calcular los términos lo haremos restando la diferencia. Si partimos S de n igual a sub n, el último término, para el anterior tenemos que restar la diferencia, que sería en este caso restar una vez la diferencia. Entonces, más menos una vez la diferencia nos da a sub n menos 1. Ahora restamos nuevamente una diferencia y nos da a sub n menos 2. Puntos suspensivos hasta que logremos llegar de nuevo hasta a sub 3. Restamos la diferencia, llegamos a sub 2. Restamos la diferencia y nos da a sub 1. Ahora vamos a realizar esta operación. Eso nos daría como resultado dos veces, tenemos S de n y S de n, esto nos da dos veces S de n, que sería igual ahora. Están en colores iguales para entender qué es lo que vamos a sumar. A sub 1 lo vamos a sumar con A sub n y nos daría
a sub n más a sub 1. Ahora más a sub 2 lo vamos a sumar con a sub n menos 1 y nos daría a sub n menos 1 más a sub 2. Ahora sumamos a sub 3 con a sub n menos 2 y nos daría a sub n menos 2 más 3. Así punto suspensivo hasta que lleguemos a sub n menos 2 con a sub 3. Y eso nos daría a sub 3 más a sub n menos 2. Hacemos lo mismo con a sub n menos 1 y a sub 2. Tenemos el resultado. Hacemos exactamente lo mismo con a sub n y a sub 1 y nos daría a sub 1 más a sub n. Si nos fijamos, pareciera que los resultados son distintos, pero no lo son. En el último renglón todas las parejas tienen el mismo valor, a sub 1 más a sub n, porque en cada suma el primer sumando va aumentado por d y el segundo por menos d, por lo cual es el mismo resultado en todos los paréntesis, aunque así veamos como que los términos son distintos, pero en realidad estamos obteniendo a sub n más a sub 1 o al revés, a sub 1 más a sub n, pero es el mismo resultado. Entonces el mismo valor a sub 1 más a sub n, porque en cada suma el primer sumando va aumentado por d y el segundo por menos d. Entonces esto nos deja saber que para n parejas tenemos dos veces la sumatoria, que va a ser igual. Aquí tenemos n veces, si se fijan dice n, entonces n veces a sub 1 por a sub n, que es el resultado que nos ha dado, y como ya lo comprobamos también en los dos literales anteriores. Entonces vamos a colocar esta pequeña fórmula que estamos obteniendo, nos daría lo siguiente. Despejando este 2 para tener solamente una vez la suma, nos quedaría s de n igual a 1/2 de n partido n por a sub 1 más a sub n. Ahora, esa fórmula que acabamos de obtener es la fórmula de la sumatoria para una sucesión aritmética. Así que cuando tengamos una cantidad n de términos que vamos a sumar, esta fórmula es muy importante para utilizarla. También hay otra forma de colocar esta formulita sin necesidad de calcular el último término, si queremos, y nos quedaría solamente sustituyendo a sub n en la ecuación anterior, o sea, en esta que acabamos de encontrar. Aquí vamos a sustituir a sub n, que se encuentra en este lado. Y a sub n es lo que nos daba el problema, que es a sub 1 más n menos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría s de n igual a 1/2 de n factor de. Ya tenemos un a sub 1 aquí y el que está acá se nos hace 2 a sub 1 más n menos 1, y esa fórmula es la que vamos a estar utilizando para calcular la sumatoria. Ahora continuamos. En el literal de dice, en la sucesión aritmética a sub n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Para resolver este problema lo que tenemos que hacer primero es encontrar el primer término y el último término de la sucesión, dependiendo de cuál fórmula vayamos a utilizar. Entonces comenzamos. Primero calcularemos el primer y último término. Tenemos las dos fórmulas que son las que acabamos de encontrar. Cualquiera de estas dos son válidas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Que en esa no es necesario encontrar el último término por anticipación, y en esta sí, necesitamos el primero y el último. Vamos a utilizar la segunda fórmula para detallar con más claridad. Entonces comenzamos. Tenemos los datos. El problema nos dice que vamos a sumar los primeros 10 términos, n vale 10, y nos dan la fórmula del término general. Entonces encontramos el primer término. Calculamos a sub 1. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el término general, que es a sub n igual a 1 más 2n. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir n. En vez de n vamos a escribir 1, así como se muestra acá. Realizamos la operación. 2 por 1 nos da 2, más 1 nos da 3. Entonces a sub 1 vale 3. Ahora calculamos a sub n, o sea, el último término. Como son 10 términos, entonces esto equivale a calcular a sub 10. Tomamos nuestro término general. En vez de la n vamos a colocar 10, porque es el último término. Entonces ahora tenemos 1 más 2 por 10. 2 por 10 es 20, más 1 sería 21. Y tenemos entonces nuestro resultado. Ya tenemos a sub 1, ya tenemos a sub 10, o sea, tenemos a sub 1 y a sub n para sustituirlo en la fórmula. Entonces en el segundo paso lo que hacemos es sustituir en la fórmula de suma, en la que está en azul. Entonces utilizamos esta formulita y nos queda de la siguiente manera. Cambiamos n vale 10,
Cambiamos al sub 1, lo acabamos de encontrar, vale 3. Cambiamos al sub n, que vale 21, y hemos sustituido todos los valores en la fórmula. Esto nos daría de la siguiente manera. Este 10 con este 2 se pueden simplificar antes de multiplicar y nos quedaría de la siguiente manera. Un medio de 10 por, bueno, realizamos primero la suma 3 más 21, que nos daría 23. Ahora sí, si simplificamos mitad de 10, esto sería 5. Mitad de 2, esto sería 1. Nos queda entonces 5 por 23 y eso nos daría un resultado de 115. Significa que los primeros 10 términos de esta sucesión suman 115. Por lo tanto, la suma de los primeros 10 términos es 115. Ahora vamos a la definición. Dice que la notación, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los a sub i es una forma abreviada de escribir la suma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta a sub n menos 2, a sub n menos 1, hasta a sub n. Y se lee la sumatoria de los a sub i desde i igual 1 hasta i igual n, que sería esta notación que está acá. Bajo esta notación, la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética está dada por s de n igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los a sub i igual a un medio de n, factor de a sub 1 más a sub n, que también se puede abreviar de la siguiente forma. Como les explicaba, estas dos fórmulas son equivalentes, son válidas, con d la diferencia de la sucesión. A esta suma se le conoce como suma parcial de una sucesión o serie, que en este caso se trata de una sucesión aritmética. El símbolo sumatorio, este símbolo sigma, es una letra griega que corresponde a la letra mayúscula sigma. Cuando se utiliza para representar una suma, se hace referencia a él como el símbolo de sumatoria. Siempre que lo vean, este símbolo significa sumatoria. Ahora les dejamos la parte de los problemas, que es la que ustedes tienen que resolver. Y llegamos hasta acá, nos vemos en el próximo video.